y el día cansamos que no tenemos las condiciones generales, ¿cómo quedaríamos ahí? No se afectan los derechos laborales, o sea, sí quiero ser enfático, no se afectan los derechos laborales, va a seguir siendo el gobierno de la Ciudad de México en este caso, o sea, no hay una afectación a los derechos laborales de los trabajadores del Distrito Federal, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que al contrario, sean más reconocidos todavía y que haya un apartado de derechos laborales y económicos en la Constitución del Distrito Federal. Sí, doctor San Román. Sí. Hay una serie de, después de escucharlo con atención, surgen muchas cosas y voy a obviar la primera parte que fue salarios, de ahí hay muchas cosas. Y hay una cosa muy particular. Mencionaba usted las bondades del aspecto laboral en la Unión Europea. Yo podría decirle que a partir de hace 5 o 6 años prácticamente fue un desmantelamiento que se hizo de todo lo que era los derechos laborales a través de la reforma laboral y las reformas estructurales que después aquí también nos vinieron a dar una buena raspada. Una vez que la Ciudad de México tenga su propia constitución y su propio legislativo, cada vez que haya una iniciativa de carácter federal, tendrá que pasar por todas las estructuras locales o todas las legislativas locales para que se valide esta reforma constitucional teniendo la mayoría. Y con mayoría se desdibuja todo. Esto ha pasado con la reforma laboral, con la reforma fiscal, con la reforma energética, y todos los derechos de los propios trabajadores a través de estas reformas han sido desmanteladas. En estos momentos en la Cámara de Diputados se ha aprobado una deformación brutal a la aportación para la vivienda, que es del 5%, para destinar el 3% de un salario precario en favor de la vivienda y destinar única y exclusivamente el 2%, para que ese 3% se destine a un seguro de desempleo de un gobierno que no ha sabido estructurar la creación de empleos y menos la creación de salarios justos. Ahora bien, una vez que nosotros nos incorporemos a esas entidades federativas, definitivamente vamos a tener también repercusiones muy serias cuando se vote en todas las 32 entidades federativas todas las reformas estructurales que lleven a cabo con y sin la benevolencia o la aceptación de la Ciudad de México. ¿Y por qué digo esto? En estos momentos, particularmente en México, hay un malestar creciente contra la democracia. Ante el mundo somos un país democrático. Ante el mundo somos un país que va creciendo maravillosamente gracias a las reformas estructurales. La señora Lagarde nos felicita. Las calificadoras nos dan el A3 para que podamos acceder a los créditos, para que nos sigamos endeudando. Y todo esto, con todo y la reforma de la Ciudad de México, va a traer consecuencias inevitables. Por ejemplo, ahorita se está diciendo, ahorita me estoy enterando de que se quiere pensar que la actual legislatura de los asambleístas, que no son diputados, son asambleístas, porque no tenemos una constitución propia en la Ciudad de México, puede ser la Asamblea Constituyente. Y ojo, para los constitucionalistas y para los avesados en derecho, si se constituye una asamblea legislativa en constitutiva con el carácter de diputados locales sin serlo, cuidado, porque podríamos ser impugnados.
Entonces, esa es nuestra preocupación como trabajadores. ¿Cómo impedir el desmantelamiento de todo aquello que se ha venido acumulando en un siglo pasado de conquistas a favor de la clase trabajadora, en más de 3 décadas de estar prácticamente empobreciendo a toda la masa trabajadora? Por su atención, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, decirle que la denominación actual, doctor, es diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sí, esa es la denominación y eso es lo que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevé. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con cuando eran asambleístas? Si ustedes lo recuerdan, hasta la reforma política del 97, el 96 y que se puso en marcha en el 97, eran asambleístas y lo que podían era hacer bandos y algunos reglamentos. A partir de que se le da el estatus de diputados es que comienzan a poder legislar y ya pueden hacer leyes pues que han estado teniendo un efecto en el Distrito Federal. La ley de adultos mayores, la ley, ahora se va a discutir la ley de movilidad, o sea, ya pueden promulgar leyes y por eso es una legislatura como tal. Claro, no es un congreso local, porque como bien dice el doctor, nosotros no participamos en la ratificación y la modificación de la ley general, que es la Constitución, o la ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora que se vota esta ley terrible y el paquete terrible de reformas estructurales, como bien lo dice el doctor, la Asamblea Legislativa no participa de esta posibilidad. Sin embargo, la reforma política del Estado Federal contiene otra vez el reconocimiento sui generis de la capital. Por eso se modificarían alrededor de 60 artículos de la Constitución en el que se habla de estados de la República y Distrito Federal, y ahora se pasaría a hablar de entidades federativas. Entonces se va a adecuar para que sí pueda tener el carácter de Congreso Constituyente, y en el 2015 deberemos tener el Congreso de la Ciudad de México, y a partir del 2015, ya en el 18 años, se elegirán diputados al Congreso de la Ciudad de México. Va a cambiar la denominación de estos representantes populares, y no serán estos, hoy estamos en la 6ª, serán los de la 7ª legislatura los que tengan esta responsabilidad de hacer, o de la discusión, de la reforma, de la Constitución del Distrito Federal. Efectivamente, coincido con usted, las reformas estructurales han sido terribles, corrosivas. La reversión de los derechos de los trabajadores es algo que no se debió haber permitido nunca. Hoy nos levantamos como siempre, las letras chiquitas. Gracias a la reforma hacendaria, el gobierno ha aumentado su recaudación, el gobierno federal, del impuesto sobre la renta, de alrededor del 14%, y no ha habido un 14% de beneficio en la vida de los mexicanos. Y creo que darle más dinero a un gobierno que no gasta bien es de suyo terrible. Yo no conozco ninguna medida que se haya tomado para beneficio de los trabajadores. Igualmente, en el caso de las telecomunicaciones, se dice que ya Televisa no va a ser lo que el gigante que es Slim ya lo van a moderar, pero yo no sé si alguien de ustedes haya pagado menos por Cablevisión o por Sky en estos meses, o menos gas, o menos en la gasolina. Por el contrario, ¿no? Comparto esto de que es terrible.
Sin embargo, la última o la única reforma constitucional que hoy está ya en la agenda política del Senado de la República falta la del Distrito Federal. Efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos en que no alteren el proyecto y que no se altere el tema del Distrito Federal, y tendrá que ir efectivamente a las legislaturas de los estados para que sea ratificada, y es parte de lo que tenemos que cuidar. Además del Senado, después se va a ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Donde también afortunadamente Julio César Moreno, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, es gente que quiere al Distrito Federal, ¿no? Varios de aquí lo conocen al diputado Moreno, y bueno, pues es un poco quien nos estará cuidando también desde esa instancia. Pero sí coincido, doctor, hay que tener mucho cuidado. Sí. Una pregunta. Sí, doctor. Discúlpeme, por favor. No, Una por favor. pregunta derivada de lo que usted acaba de responder. ¿Y si una vez en el Senado y una vez en la Cámara de Diputados, y se lo digo como es legislador, si mañana, Gracias. una vez estando en proceso legislativo en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores como Cámara de origen, si la mayoría desdibuja todo este panorama óptimo hacia la Ciudad de México, ¿qué debemos pensar? No, bueno, no, yo ahí sí le digo que el costo político pues tendría que ser altísimo, y por supuesto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. De hecho, deben saberlo, el PAN ha estado insistiendo en que las alcaldías comiencen en el 2015, cosa que se me hace absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Pues porque se necesita la Constitución primero, ¿no? Y se necesita tener tener muy claro de qué van las alcaldías, ¿no? Y un marco legal perfectamente establecido que principalmente cuide los derechos de ustedes como trabajadores y de los ciudadanos que ahí habitan. Entonces, en esto efectivamente, y el doctor tiene razón, hay que estar muy atentos, porque además de malas intenciones, también es cierto que la hora del aficionado es terrible. Entonces todo el mundo empieza a querer decir qué es lo mejor para el Distrito Federal, y lo que queremos justo es que la gente del Distrito Federal haga surgir su propio proceso constitutivo. Eso es lo más sano. Pues recuerden nada más, como acotación, que los últimos estados que se sumaron a la federación fueron Quintana Roo y Baja California Sur, y esos estados se diseñaron, esos estados prácticamente los diseñaron y les impusieron absolutamente todo. En este caso, evidentemente la fuerza política y económica del Distrito Federal pues se tiene que imponer. Yo no les digo que somos la entidad, la segunda entidad que vota más en el país, y la primera fuerza económica del país, con el 20% de participación en el Producto Interno Bruto. Eso tiene que pesar para bien. Sí. Más que Joaquín Medina, de la sección 17. Sí, bueno. Primero, qué buena intención del jefe de gobierno de dar a conocer a los trabajadores en qué consiste la reforma política. Hay buena disposición, sin embargo, considero que esta plática no es suficiente para aclarar la serie de dudas que existen en los centros de trabajo. Por tanto, sí sería bueno que se diera una copia de la propuesta que hizo llegar a la Cámara de Senadores a cada una de las secciones sindicales, para que podamos tener mínimamente una mayor información, ¿no? Esa es una. El otro punto es que, así como se han metido algunos apartados en la propuesta de reforma política y en la propuesta de la Constitución para el GDF, sería bueno que se metiera un apartado donde se especificara que la empresa pública y la empresa privada nada tendrá que hacer en el ejercicio público de las dependencias de los servicios que presta el gobierno de la ciudad. Eso es muy importante, porque actualmente las dependencias, en particular finanzas, está invadido de empresas particulares, y eso viene a perjudicar la materia de trabajo de los compañeros basificados. Otro punto es que, qué bueno que dicen que se va a proponer alcaldía en lugar de municipios.
para seguir manteniendo centralizado el poder en el GDF y de esta manera evitar perjudicar a los trabajadores de base. Sin embargo, el espíritu central de la democracia reside en el municipio libre, y es una demanda histórica en nuestro país. Y lo más seguro es que en el Senado se cuestione la figura de alcaldía y se quiera que se implemente la figura del municipio, ¿no? Por lo que acabo de comentar. Entonces, habría que sí tener cuidado para que en caso de que se tenga que implementar la figura del municipio, se respete la estructura de nuestro sindicato y se evite perjudicar a los compañeros trabajadores en sus derechos y percepciones laborales, ¿no? El otro punto es que en cuanto al Congreso Constituyente, pues la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, definitivamente, y el pueblo no es una Cámara de Diputados, ¿no? Los diputados son nada más para legislar en épocas cotidianas sin mayor problema, pero en el caso de implementar una nueva constitución, en este caso en el Distrito Federal, yo creo que más que nada se va a venir la demanda de las diversas organizaciones sociales, del pueblo organizado y en particular del sindicato, de participar en ese Congreso Constituyente, ¿no? Yo creo que el sindicato va a tener la necesidad ineludible de participar en el Congreso Constituyente, y ahí viene una sugerencia para el sindicato. Yo quisiera pensar que el Comité Ejecutivo ya está haciendo un estudio sobre la reforma política y en particular sobre las posibles adversidades en contra de los trabajadores y su representación sindical, por un lado, y por otro lado, verlo como una oportunidad para fortalecer nuestro sindicato y proponer nuevas figuras que permitan más y mejores beneficios para los compañeros agremiados, ¿no? Entonces, por otro lado, también sería bueno que nosotros lo podemos comunicar a los compañeros trabajadores, pero sí sería bueno que el Sindicato Único, conjuntamente con el GDF, emitiera un comunicado a los trabajadores de base explicando de manera muy somera en qué consiste la reforma política y qué aspectos no se van a perjudicar de los trabajadores, ¿no? Para que sea un compromiso que no quede nada más en un discurso, ¿no? Muy bien. Muy bien, compañero. Pues mire, yo creo que el nivel de conciencia es alto y eso es de verdad muy bueno. Primero decirles que efectivamente no soy creyente del outsourcing, o sea, creo que eso no beneficia en nada. El gobierno federal no tiene que hacer eco de eso, ¿no? Justo lo que queremos es que los trabajadores tengan sus derechos a salvo y que sean revalorados en su propio trabajo, y coincido con eso, que tendrá que haber, repito, un apartado de derechos laborales en la propia Constitución del Distrito Federal. Eso el propio jefe de gobierno, yo lo sé, está previendo también ese apartado de derechos laborales y económicos. Segundo, lo primero, el documento es público, está en la página, pero también ya por aquí lo hemos hecho llegar, pero con gusto se los hacemos llegar a quien lo quiera ver. Lo primero que se señala en el premio de la iniciativa es, y lo que viene en el artículo 122 en su modificación, es reconocer la naturaleza sui generis de la Ciudad de México. Esto es, se crean alcaldías y no municipios porque las condiciones aquí son distintas. Imagínense que se creara el municipio de Milpalta, ¿no? Y que Milpalta tuviera que hacer su recaudación y que tuviera que vivir solo con los ingresos de lo que Milpalta puede recaudar, pues sería terrible, ¿no? Y imagínense que Miguel Hidalgo comienza a recaudar y se vuelve al rato pues un Beverly Hills, ¿no? O sea, se sale totalmente de la realidad. Hoy por hoy lo que hace la propia conformación del Distrito Federal es ir compensando el ingreso en las áreas. Por eso, entre otras cosas, no va a haber municipios. Y repito, y si no hay municipios, no hay hacienda propia, y si no hay hacienda propia, no hay un carácter administrativo propio para cada alcaldía. Entonces, eso
queda descartado. No hay ningún otro proyecto, no hay en la propia Cámara de Senadores, y ahí está la página de internet, ahí están los acuerdos que han firmado los grupos parlamentarios. No hay otro documento en el cual uno pueda decir, es que va a haber algún documento bajo la manga que cambie la iniciativa del jefe de gobierno. Las únicas puntos de controversia hoy por hoy están en cuándo entran las alcaldías, que ahí les aseguro no va a prosperar esto del 15, porque hasta constitucionalmente es una aberración. Si no hay constitución del Distrito Federal, lo accesorio debe seguir la suerte del principal, ¿no? Entonces tiene que haber constitución antes de que haya alcaldías. Y el segundo punto de controversia está en si se hace un constituyente aparte o si es la séptima legislatura la que se constituye como tal, ¿no? Esos son los puntos en los que está ahora, y definitivamente tiene razón el compañero. El sindicato tiene que estar presente en la discusión de la reforma política del Distrito Federal, y hay que incidir, ¿no? Yo no me imagino, y sobre todo estando, si veo aquí, pues es también porque la idea es que ustedes incidan como trabajadores en la conformación de la constitucionalidad del Distrito Federal, ¿no? O sea, para eso estamos aquí, justo para que esto comience a tener ya en ustedes, pues, si ustedes quieren, pues, esta inquietud por efectivamente participar, inclusive ya lo dijo el compañero, no nada más en la Constitución, en los propios consejos y, por qué no, en los gobiernos de estas alcaldías. Buenos días. Yo tengo 3 preguntas, realmente espero que sean concretas. La primera es, ¿cuáles son los controles de regulación que contemplan para la alcaldía? Esto es en el sentido de, quise entender que una de las intenciones es tener de alguna manera un orden del crecimiento humano, las vías hidráulicas o viales, que no se contrapongan unas con otras. Pero actualmente sí no existe un orden, de tal suerte que si un delegado decide hacer en su delegación algunas obras, algunos cambios, modificaciones, pues no hay nada que lo regule en tanto no infrinja la ley. ¿De qué manera se está previendo esto? O sea, si yo estoy diciendo que voy a hacer este sistema de gobernación porque quiero este beneficio, la pregunta es, ¿y de qué manera lo van a controlar para que efectivamente funcione así? La otra pregunta es, ¿cuál va a ser el manejo de la seguridad social? Todos los programas que está manejando hasta ahorita el gobierno del Distrito Federal, en su mayoría, pues son programas populistas y en realidad no son para los trabajadores, son para el pueblo, y en algunos casos se convierten en despilfarros administrativos bastante incontrolables. ¿Cuál sería el control que ocuparían o de qué manera? Porque anteriormente se manejaba en años del PRI, que era muy focalizado ese presupuesto, y los programas eran concretos en el sentido de que eran a una colonia, pero se abarcaban todas las áreas de la delegación. Ahora no, ahora están como descentralizadas, y pareciera que desarrollo social trabaja diferente que seguridad urbana, y antes no, antes eran brigadas juntas donde llegaban a un lugar y todos en equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la manera en la que van a seguir trabajando esta seguridad social? Porque además, de alguna u otra manera, para los trabajadores del gobierno del Distrito Federal que viven en el Distrito Federal, pues hay una afectación. Por otro lado, ¿cómo se va a corregir la subcontratación en el gobierno del Distrito Federal? Yo estoy muy de acuerdo con el compañero que habla de esta subcontratación por obra, que la verdad es que nos afecta a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, pero además también a la administración del Estado, porque no se tiene control de esas empresas, y bueno, ocurren cosas como no podemos hacer una rendición de cuentas como muy precisa, pero también existe una subcontratación dentro del gobierno del Distrito Federal. Sistema de aguas, por ejemplo, tiene una cantidad impresionante de empleados por honorarios, que nos estamos quejando en este discurso que usted nos dice de que habría que cuidar la seguridad social de los trabajadores y una serie de cosas, pero la verdad de las cosas es que en ese caso en particular los compañeros que trabajan por honorarios, por ejemplo,
no tienen ninguna seguridad social y viven como vive cualquier contratado por Walmart o cualquier empresa de esas. Entonces, en este caso, creo que el buen juez por su casa empieza, y entonces, ¿de qué manera a nivel interno estas subcontrataciones van a cambiar? Esta forma de contratación de honorarios que, como al gobierno le facilita mucho la parte administrativa, pues ha sido de orden común, igual que antes había muchos programas de eventuales, pero claro, nos genera un gasto y nos genera unos inconvenientes administrativos que ahora son más fáciles de omitir con los honorarios. Bueno, esa es la pregunta. Sobre todo, me preocupa mucho la parte de la seguridad social, porque bueno, creo que todos sabemos que esta es la parte que realmente empobrece un país, esta carencia, y es en la que no estamos trabajando de manera efectiva. Han sido muchos programas de seguridad social muy interesantes que parecían de remendo, porque pues el problema sigue y parecía que fomentamos que siga, ¿no? Muy Gracias. Bien. Con todo gusto, le respondo de atrás para adelante. Así como, mire, compañera, muy bien. Entiendo que parte de la lucha que está dando el sindicato es, y que me parece de verdad muy plausible, o sea, es porque se acaben estos regímenes excepcionales de contratación, y sé que han estado trabajando intensamente con la Oficialía Mayor del Distrito Federal para lograr que la base sindical se amplíe y que se acaben estas condiciones excepcionales de contratación. O sea, a mí, si usted me lo pregunta, y estoy de acuerdo con esa visión de que no tiene que haber estos honorarios similares a salarios o el régimen de trabajo eventual. Eso es terrible, porque es lo mismo que el outsourcing, o sea, no carecen de derechos los compañeros que están en eso, y lo que está trabajando de manera conjunta el sindicato, hasta donde entiendo, y he hablado con el propio compañero Juan Ayala, y lo entiendo de la propia autoridad del Distrito Federal, es que se está buscando, trabajando muy intensamente porque se amplíe la base sindical y se terminen ese tipo de regímenes de contratación, y en eso yo también creo que es un trabajo de verdad muy interesante el que se está haciendo aquí, y están marcando en la historia una historia distinta en este país, años luz de lo que promovió el PRI en la reforma laboral, en donde se favorece el trabajo a destajo, el trabajo sin ninguna representación sindical y el trabajo sin ninguna posibilidad de seguridad social, que eso es lo que hoy desgraciadamente ya contiene la ley laboral, que es que para dar más empleos, solo que eso se aprobó en el año de noviembre del 2012, y de los 500,000 empleos que dijeron que se iban a generar, pues al contrario, la mala noticia es que con esta ley regresiva no solo no se hicieron empleos, sino que estamos deficitarios en materia de creación de empleos en este país. Segundo, de los programas sociales. Yo creo que todos nos acordamos, ¿no?, de cuando llegaban las camionetas y un programa social, por ejemplo, era el Día de Reyes, aventar pelotas y muñecas desgreñadas y luchadores con rebaba a una colonia, y luego se iban a otra parte de la colonia y ahí se hacían. Esa forma de operar los programas sociales es contraria a la disciplina en el gasto, los criterios de eficiencia, oportunidad y eficacia en el gasto público. Hoy existe una instancia que regula los programas sociales en el Distrito Federal que se llama COPLADE. Todos los programas sociales que se dan de parte del Distrito Federal son regulados por esta instancia, son aprobados y verificados en su aplicación por la COPLADE. La Ciudad de México, compañera, a diferencia de cualquier entidad de la República y el gobierno federal, es la única que ha buscado la universalidad de los programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los adultos mayores de 68 años, así vivan en Las Lomas, Polanco, o la del Valle,
tienen derecho igual que el que vive en Milpalta, en Iztapalapa o en Iztacalco, de recibir la pensión universal. Y eso hace que no haya un manejo faccioso de estos recursos. Actualmente en la Cámara de Diputados se dio también un avance en una pensión para adultos mayores, pero, ojo, primero, no es de casi 1,100 pesos como en el Distrito Federal, es de 700 cada 2 meses, y si uno es jubilado, pensionado del IMSS o del ISSSTE, olvídense, ya no pueden recibir esos 700 pesos cada 2 meses. Pero además, en el Distrito Federal no solo es el dinero, ¿no?, sino que 10,000 trabajadoras de la salud recorren a todos los adultos mayores, yo no sé, en el caso de la